Cuando nos preguntamos por qué hay pobreza en la Argentina, no es porque no hay recursos, sino porque están esos recursos siendo saqueados. Y el principal nervio motor, el principal sistema nervioso es la deuda. Hay un sistema financiero que está armado para saquear a los países. Esta dependencia absoluta del capital extranjero no ha funcionado en ningún país del mundo. Ningún país ha crecido a costa de pedirle al vecino. Eso no existe. Ningún país ha podido prosperar en base a endeudarse. Los países prosperan en base a saber aprovechar las ventajas naturales, las ventajas que tiene su, digamos, del punto de vista de su naturaleza o del punto de vista de sus capacidades técnicas, laborales. Esa es la manera de progresar, no es endeudándose. Aquí se nos ha instalado y se repite con un sonsonete, se repite con una, digamos, con una cuestión casi de dogma, que necesitamos las inversiones extranjeras para crecer. Es decir, nos hacen sentir como culpables, como deudores, digamos, por nuestra ineficiencia, porque somos corruptos, porque es un país que no funciona. Y cuando uno analiza cómo fue la implantación de la cuestión de la deuda, queda claro que esto no fue así. Es decir, la Argentina no vivió siempre endeudada. Es más, si uno analiza todo el país creció efectivamente cuando no apeló al endeudamiento externo. Cuando uno mira lo que significaba antes el desarrollo industrial del país, la Argentina tenía un desarrollo en casi todas las ramas de la industria. En la metalúrgica, en la siderúrgica, en la petroquímica, hasta en la electrónica. Y realmente fuimos una potencia en términos sudamericanos. La Argentina fue referente en innumerable cantidad de aspectos, no solo los económicos, culturales, políticos. Y esa Argentina se empezó a destruir. Y el gran mecanismo de destrucción político y económico y financiero fue la deuda externa, el endeudamiento externo. No puede explicarse la historia de los últimos 30 años si no se explica la historia de la deuda externa, que tuvo su fase de implantación durante la dictadura. Recordemos, el gobierno de Isabel Perón se fue con 7.000 millones de dólares de deuda externa, prácticamente nada. Allí Martínez de Oz empieza a armar este sistema de la deuda externa. ¿Qué es el sistema de la deuda externa? Cuando uno mira, y acá está Leopoldo Marcus, que está en el Ministerio de Economía, cuando uno mira los números del Ministerio de Economía, de la deuda, dice, bueno, la Argentina tiene una deuda externa de hoy oficialmente 150.000 millones de dólares, pero como le debemos a una parte de los bonistas que no le hemos pagado, hay que sumar otros 30.000 millones de dólares, o sea, debemos 180.000 millones de dólares. En el Ministerio de Economía uno entra a la página del Ministerio de Economía y en la Dirección de Cuentas Internacionales llevan el registro de los activos que los argentinos tienen en el exterior. Declaraciones juradas, estamos hablando de lo legal. Si uno suma todo eso, le da que afuera del país hay 140.000 millones de dólares. Es decir, somos un país que tiene una deuda pública de 180.000 millones de dólares y afuera del país hay depositado una cifra más o menos similar.
varias cosas a uno le tienen que llamar a pensar alrededor de esto. Primero, qué absurdo esto de la dependencia de los capitales extranjeros. Porque un país que pudiera canalizar esa cantidad de plata que se fue en el mercado interno, no tendría ningún problema para pagar la deuda externa que tiene y para crecer lo que fuera necesario. Primera, digamos, como decía Scalabrini, todo lo que nos enseñan es falso y real. Bueno, falso y real que dependemos para crecer de las inversiones extranjeras. Con nuestro propio capital, la Argentina puede crecer. Pero otro análisis que hay que hacer es, esto no es neutro, esto no es inocente, esto no es un problema técnico. Esto esconde, muestra un fenomenal sistema de distribución o de concentración del ingreso y de la riqueza. Si todos los años lo que ahorra la Argentina se va para afuera, ya sea porque tenemos que pagar muchos intereses de la deuda externa o porque los ricos se la llevan afuera del país, es una planta que todos los años no crece, entonces queda nana. Este problema del país que no encuentra un equilibrio económico hace que estalle una crisis. Como resultado de esa crisis, se produce una situación donde los que tienen plata afuera del país, en dólares o en euros, ven mantener su nivel económico o multiplicarlo frente a millones de personas que sin poder tener atesorado ni dólares, ni propiedades, ni qué sé yo, ven licuar sus recursos y se agigantan las diferencias. Recordemos, cada tanto tenemos crisis. La del 2001, la del 95, la del 89, la del 82, la del 76. Fíjense, cada 7 años tenemos una crisis que nos lleva más abajo y más distanciados. Es decir, los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Y el país no, digamos, no vuelve a un sendero de crecimiento. Y para colmo, cuando nos caemos en ese pozo, llega algún gobierno que dice, no, esto lo vamos a arreglar, no va al fondo del problema, no va a la deuda, no va a la fuga de capitales. Y claro, como este es un país increíblemente sano, empieza a recuperar. Pero, a ver, nunca llegamos, es decir, estamos acá, nos caemos, subimos un poquito, nos caemos, subimos un poquito, nos caemos, es decir, estamos en un declive permanente. O sea, como vos tenés un país súper endeudado, que tiene que pagar la deuda, para pagar la deuda necesita generar saldos exportables. Como ellos no quieren que la Argentina compita en ninguna rama industrial, porque ellos son los países industriales y no van a permitir que la Argentina ni haga aviones, ni barcos, ni autos, ni nada, lo que nos dejan hacer es venderles petróleo, gas, soja, pesca y minería. Hasta que se agoten los recursos naturales. Claro, como tenemos un país, flor del país que tenemos, lamentablemente acá puede pasar, están pasando ya varias décadas donde los recursos naturales son la fuente de, es decir, es el líquido que hace que la bomba no se detenga. La bomba de succión, que es esta fuga de capital, necesita un líquido permanente que es un saldo exportable. Entonces está como todo armado. A ver si vamos de alguna manera teniendo en claro que hay un sistema financiero que está armado para saquear a los países. Llevado a negociar el tema de la deuda, en vez de empezar a hablar de números, empieza a hablar un poco de derecho, de cuestionar la legitimidad de la deuda. Creo que cambiaría muchas cosas en la Argentina.